tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Y hoy vamos a compartir un tema que hemos llamado experimentando la paternidad de Dios. ¿Sí? No es conociendo la paternidad de Dios, no es viendo la paternidad de Dios, sino es experimentando la paternidad de Dios. Y para poder experimentar esto es necesario que en medio de nosotros esté un anhelo, un sentir, algo que nos invite a que nosotros podamos ir y tomar esa paternidad de Dios. Probablemente cuando nosotros escuchamos de paternidad es un término quizás difícil para nosotros poder recibirlo. Pues quizás algunos no tuvimos padre, o si tuvimos padre no estuvieron con nosotros, estuvieron ausentes. Y a veces cuando te hablan de paternidad y no has tenido una experiencia, una vivencia de lo que es una real paternidad, a veces es difícil comprenderlo. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús y hoy a través de su Espíritu Santo, vamos a poder recibir no una paternidad que viene, ¿sí?, de lo natural, no una paternidad que viene de lo caído, no una paternidad que viene de lo roto, no una paternidad que viene del mundo, sino que es una paternidad que viene de Dios. Y esa paternidad que viene de Dios es completa, es plena, es rica, es abundante y va a traer sanidad a nuestras vidas, en la medida que nosotros nos dispongamos a eso. Quizás para nosotros es difícil poder comprenderlo, pero no negamos la acción del Espíritu Santo en medio de nosotros, trayendo salud, trayendo sanidad, trayendo un nuevo pensamiento acerca de lo que Él es para nosotros. Porque tenemos un Padre bueno, y ese Padre bueno no está solamente en el cielo, sino que se ha hecho presente en medio de nosotros a través del Espíritu Santo y que se ha hecho en medio de nosotros presente a través de Jesucristo. Así que si estás listo, vamos a comenzar. ¿Estás listo para recibir esto? Bueno, vamos en el nombre de Jesús, ¿ok? Bueno, quiero compartir con ustedes entonces un pasaje que está en Romanos 8, versículo número 15. Y dice lo siguiente: ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar, Padre, Padre. Porque el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como hijos, y como somos sus hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Entonces fíjense bien, esto no es un asunto de lo que nosotros hemos creído hasta ahora, sino que la palabra de Dios está dando testimonio de que nosotros hemos recibido algo. Jason, porfa, las hojitas, entrégalas. Les voy a entregar una hojita para que usted pueda llenar allí y podamos ir respondiendo y poder ir internalizando lo que nos está diciendo hoy la palabra de Dios. Para nosotros es importante que no solo oigamos, porque la palabra de Dios nos enseña que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. Y por esa razón necesitamos reflexionar y meditar en ella. Vuelvo a leer Romanos capítulo número 8. Dice, ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar, Padre, Padre, porque el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Entonces lo primero que nosotros tenemos que ver en esta escritura es que está declarando que nosotros no hemos recibido algo. ¿Y qué no recibimos? Un espíritu que nos haga
llenar de miedos ni que nos haga esclavos del temor. No hemos recibido eso. Así que en nuestra vida el temor no debería gobernar nuestras vidas, porque no somos esclavos. Un esclavo es aquel que está sujeto a, y que está sujeto a un amo, y este amo puede hacer con el esclavo lo que a él le parezca. Puede venderlo, puede dejarlo, puede golpearlo, puede lastimarlo, puede darle que comer o no darle que comer, ¿sí? El dueño, ¿sí?, puede hacer con él lo que él quiera. Pero este esclavo dice que este espíritu que no hemos recibido un espíritu así, de esclavitud, ¿sí?, por el cual tengamos que estar temerosos, sino que hemos recibido ¿qué? Recibimos el espíritu que nos adopta. Y este es un término que tú y yo necesitamos profundizar. Porque para ti, ¿qué es la adopción? La adopción no es otra cosa que redimir, que abrazar, que trasladar de un lado a otro, que es manifestar el amor a alguien que no forma parte directa de mí. ¿Sí? Y entonces cuando experimentamos este espíritu de adopción, nos hace clamar como hijos de Dios, Padre, Padre. O sea, que es este espíritu de adopción por el cual nosotros podemos identificar a Dios como ¿qué? Como Padre. Tiempo atrás compartía con mi esposa algo que estaba estudiando ella. Ella me decía que había un lugar, en una maternidad, ¿sí?, y estaban allí todos los bebecitos, chiquititos, estaban los bebecitos y estaban allí, y una persona entró a la maternidad, sí, al retén, como le dicen, y entró allí y se sorprendió porque todos los bebés no lloraban. Y la gente y esta persona que entró al retén se daba cuenta de que se sorprendía y le preguntó a la enfermera, wow, qué maravilloso, qué fabuloso lo que estás experimentando. O sea, ¿cómo es posible que hayan tantos bebés en una sala y no lloren? Y la respuesta de la enfermera fue, lo que pasa es que ninguno de estos bebés tienen padre y madre. La razón por que los niños, los bebés lloran es porque reconocen que tienen a alguien que los guarda, que los cuida, que los ama. Así que si usted llora bastante, si usted pide bastante, eso es bueno. No es que se queje bastante, es que pide bastante y llora bastante. ¿Por qué? Porque los bebés, ¿qué hacen? Lloran cuando saben que hay alguien que va a dar una respuesta, cuando saben que hay alguien que los va a abrazar, cuando saben que alguien va a cuidar y a responder a las necesidades que él tiene. Por eso es que cuando tienen hambre, ¿qué hacen los bebés? Lloran. Cuando tienen sueño, ¿qué hacen los bebés? Cuando quieren pararse de la cuna, ¿qué hacen los bebés? Lloran. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que identificarnos con lo que está hablando la palabra de Dios, y nos está diciendo que nos dio un espíritu de adopción por el cual nosotros podemos clamar Abba Padre, o Padre Padre, o Papito Papito. Y esto es algo que nosotros necesitamos comprender. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en un mundo lleno de necesidades. Y hemos aprendido a caminar en un mundo respondiendo a, enfrentando a, combatiendo a. Y nos ha enseñado que debemos ser fuertes, que necesitamos ser independientes, que necesitamos echar para adelante. Y es cierto, pero nosotros necesitamos depender como hijos del Padre bueno que tenemos y poder clamar Padre, Padre, o Abba, Padre, o Papito, Papito. Y eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Pues dice el versículo 16, porque el Espíritu mismo, ¿qué hace? Le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, es el Espíritu Santo
quien asegura, quien da testimonio a nuestro espíritu y constantemente nos está diciendo, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Y cuando estás llorando y viviendo una circunstancia difícil, tú eres hijo de Dios. Y cuando se te olvida y estás tratando de vivir tu vida natural, te recuerda, tú eres hijo de Dios. O cuando estás en el trabajo y no tienes cómo resolver o atender un asunto, te recuerda, tú eres hijo de Dios. ¿Y por qué el Espíritu Santo te dice, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios? Esa es la indirecta para que tú puedas reconocer lo que tienes que hacer. ¿Qué es? Clamar. Pedir a tu Padre bueno. Clamar y decir, Padre, Padre, Papito, Papito. ¿Sí? Y luego dice, versículo 17, y como somos sus hijos, aquí habla de lo que poseemos. Y dice, ¿somos qué? Herederos. ¿Sí? Herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo afirma esto en nuestras vidas, nosotros podemos entender que tenemos todos los recursos necesarios en nuestras manos, que tenemos todos los recursos necesarios en nuestro ser. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos un Padre bueno y como tenemos un Padre bueno, las riquezas de su reino están disponibles para ti y para mí porque somos coherederos con Cristo y herederos de Dios. ¿Sí? Entonces no podemos seguir comportándonos como aquellos que no tienen los recursos necesarios. No podemos seguir comportándonos como aquellos que estamos limitados, sino necesitamos que el Espíritu Santo actúe en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconocer lo que somos en Cristo Jesús, lo que tenemos a través del Espíritu Santo, al Padre bueno que tenemos y la herencia que está disponible para nosotros. Eso es lo que está hablando este versículo de Romanos 15 al 17. ¿Cómo podemos expresar y cómo podemos disfrutar y experimentar la paternidad de Dios? Que es allí el punto que nos reúne el día de hoy. Lo primero es entender que es una relación con Dios. Uno de los temas fundamentales para nosotros como creyentes es cómo nos relacionamos con nuestro Padre que está en los cielos. Muchos hemos orado o rezado el Padre Nuestro. De hecho, ahorita cantábamos parte de ese Padre Nuestro, pero en realidad no vivimos como hijos amados, más bien experimentamos un sentido de indignidad y desamparo que nos dificulta aún más pasar los desafíos, las luchas y las pruebas presentes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros naturalmente, podríamos decir religiosamente, podríamos decir culturalmente, conocemos el Padre Nuestro, por ejemplo. Pero este Padre Nuestro no es asimilado como tal en nuestras vidas. ¿Sí? Y a veces lo decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo. Y hacemos el Padre Nuestro y chévere, buenísimo. Y antes, cuando no conocíamos a Cristo, nuestra mamá nos decía, bueno, mi hijo, Dios te bendiga, y bueno, un Padre Nuestro antes de irse para la calle, porque hay que encomendarse a Dios todos los días. ¿Sí? Y entonces, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y uno se iba. Yo no sé si a usted le pasaba eso. Pero bueno, vivíamos así. Pero cuando vivíamos una circunstancia difícil, ¿qué hacía? ¿Qué hacíamos nosotros? Se nos olvidaba el Padre Nuestro. Y empezábamos a resolver, y empezábamos a volvernos locos. ¿Y ahora qué hago? Y por aquí, y por allá, y la ansiedad, y el estrés, y todas las cosas. Ajá, ¿y dónde quedó el Padre Nuestro? ¿Sí? Entonces, la relación con Dios es vital, es importante. Necesitamos estar nutriendo esa relación con Dios, ¿sí? Y entender que una relación no se rompe. ¿Sí? Dile ahí al que tienes a tu lado, una relación no se rompe. ¿Sí? ¿Por qué no se rompe? Porque Dios nos dio el derecho de ser sus hijos. ¿Sí? Dice Romanos 5:8,
Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué estamos viendo? Estamos viendo la naturaleza de un padre bueno. Cuando te pide tu hijo, papá, ¿será que puedo ir a la fiesta de fulanita? Y tú dices, usted no va, usted se queda, usted no es todo el mundo, ¿verdad? Y si algunos hemos vivido eso, pero hay otros momentos que nosotros como padres, ¿qué hacemos? A veces se portan malísimo y uno actúa por gracia. Y bueno, está bien, por esta vez puedes ir. Y es lo mismo que está ocurriendo aquí de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Qué está diciendo? Dice, pero Dios mostró su gran amor, ¿cómo? Enviando a Jesucristo a morir por nosotros cuando aún nosotros éramos pecadores, no lo merecíamos. No estábamos habilitados para poder recibir esto. No nos habíamos portado bien. ¿Sí? Y entonces, como vemos esto, nos damos cuenta de la gracia y de la misericordia de Dios para con nuestras vidas. Y así actúa un Padre bueno. Y a veces, aunque nuestros padres probablemente eran cristianos o no, a veces no actuaban de esa forma, sino que cuando hacíamos algo mal, ¿qué nos hacían? Nos corregían, ¿verdad? Nos disciplinaban en amor, con el palo de la escoba y ¡za! ¡Pum! Por ahí dicen la chancla voladora y todo eso. Hay algunos reels por ahí que pueden ver de ese tema. Pero fíjense que Dios no es así, sino que Dios nos acompaña a pesar de lo que nosotros hemos hecho, no de lo que nosotros somos. ¿Por qué Dios actúa de esta manera como un Padre bueno? Porque Él reconoce lo que nosotros somos, no lo que nosotros hacemos. Y como Él reconoce lo que nosotros somos, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, por esa razón su gracia y su misericordia actúa de esta manera. Aunque no estemos listos, aunque actuemos de forma incorrecta, ajena a la palabra de Dios, aunque seamos los pecadores más pecadores que puedan existir sobre la tierra. Pero Dios no mira lo que hacemos. Dios está mirando lo que somos. Y en Cristo Jesús, Él nos hizo nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron y han sido nuevas en nuestra vida. Y cuando entendemos esto, podemos conocer más a profundidad a ese Padre bueno. Porque Él ve lo que nosotros somos, no lo que hacemos. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Después de entender esto, de este Padre bueno, nos damos cuenta de que Él mismo estableció la forma por la cual tú y yo podemos ser hechos hijos de Dios. Y en Juan 1:9 al 12 dice lo siguiente: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo, hablando de Jesucristo, claro está. Vino al mismo mundo que Él había creado. Pero el mundo, ¿qué pasó? No lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, ¿y qué pasó? Y hasta ellos lo rechazaron. Pero, y aquí entramos tú y yo, pero a todos los que creyeron en Él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuáles son los dos requisitos entonces? Creer y recibir. Y si tú has creído en el Señor, si tú has creído en la obra de Cristo, entonces tú tienes parte del derecho de ser hijo de Dios. Y en el momento que tú haces una oración y rindes tu vida y decides recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes el cupón completo. Entonces puedes tener el derecho de llegar a ser hijo de Dios. ¿Sí?
A veces cuando uno va por la calle conversando con la gente se da cuenta de que todos creemos que somos hijos de Dios, pero es que todos somos hijos de Dios. Y la verdad es que la Biblia declara que son solo los que creyeron y recibieron que tienen ese derecho de ser hijos de Dios. Ahora, ¿por qué compartimos esto? Porque cuando entendemos que hay un requisito para ser hijo de Dios, entendemos también que vamos a recibir beneficios y vamos a recibir deberes. Beneficios y deberes, ¿sí? Y esos deberes y esos beneficios van juntos en este paquete de la paternidad de Dios. Dice Hebreos capítulo número 12 que Él disciplina a aquel que toma por hijo. Entonces, a veces no nos gusta leer mucho ese Hebreos 12 porque a nadie le gusta que lo estén disciplinando, ¿verdad? Pero eso es parte de la paternidad de Dios. Porque dice, al que ama, disciplina. Entonces, la disciplina es parte de esa paternidad de Dios para nuestras vidas. Esa disciplina es esa corrección, esa dirección, ese enrumbar en el camino correcto que Él ha establecido. Y eso pasa cuando nosotros entendemos que somos hechos hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la segunda cosa que nosotros necesitamos trabajar y conocer, aparte de mantener una ferviente relación con Dios, es entender que hay en nosotros un vacío de paternidad. Hay un vacío de paternidad. Dentro de cada uno de nosotros existe un clamor por el Padre. Es como un vacío que está ahí. Y que los padres terrenales nos toca llenarlo a la medida de nuestras posibilidades, abriendo el paso para que el Padre Celestial lo llene completamente. Hemos sido diseñados como un rompecabezas con demasiadas piezas, sí, como un rompecabezas de 1000 piezas más o menos. Y hay una piecita que solamente la puede llenar el Padre. Y entonces podemos vivir nuestra vida con las 999 piezas, pero al faltar esta pieza vamos a estar incompletos. Y aquí llegamos entonces a saber dónde y cómo podemos encontrar esa pieza para verdaderamente estar completos. ¿Cuál es esa pieza? Efesios 1:23 lo dice. Dice así: y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces, cuando nosotros entendemos la paternidad de Dios, no lo podemos ver solamente al Padre, sino que necesitamos aceptar al Hijo y vivir en el Espíritu para que podamos entonces en todo nuestro ser poder reconocer que hemos sido adoptados por un Padre bueno que nos trae salud, que nos trae sanidad, que nos trae dirección, que nos trae protección, que cuida de nuestras vidas y la completa. Y a veces andamos por la vida con insuficiencias, pueden ser emocionales, pueden ser físicas, pueden ser espirituales, y tratamos de llenarlas constantemente con todos los recursos que podamos tener a la mano, cualquiera que sea. Pero la verdad es que Cristo es la única pieza que puede llenarnos plenamente. Es Cristo, no hay otro. Por eso es que Cristo nos completa. Cristo es aquel que lo llena todo en todos, ¿sí? Y su presencia es la que trae plenitud a nuestras vidas. Pero no solamente esto queda allí, no es solamente tener una relación ferviente con el Padre, no es solamente estar continuamente caminando
y obedeciendo al Hijo. No es solamente entender que ese vacío de paternidad solamente lo llena Cristo, sino que nosotros necesitamos entender que debe haber una convicción de ser hijo. Yo puedo tener en el intelecto, en mi mente, bueno, sí, yo soy hijo de Dios porque la Biblia lo dice. Y yo puedo solamente vivir eso. Pero la verdad es que necesito trasladar lo que conozco a una convicción, ¿sí? Y esto se hace ¿cómo? Bueno, la revelación de nuestro lugar como hijos va a crear algo en nosotros, crea una seguridad ante los problemas y ante el futuro. Aún en medio de nuestras fallas, tenemos la confianza que nos da resolución para seguir adelante con todo nuestro corazón, para correr al Padre en vez de huir de Él. Y esto es algo que nosotros necesitamos reflexionar. Y yo decía, Señor, ¿cómo podemos identificar esto? ¿Cuál es el mejor ejemplo? ¿Qué es una revelación? Porque a veces en la palabra o en la vida cristiana dicen, no, tengo una super revelación, la revelación. Bueno, la revelación es el descubrimiento de algo desconocido. Eso es una revelación. Y entonces, cuando veo, para colocar un ejemplo, le preguntaba al Señor, ¿cómo podemos identificar esto de esa convicción de hijo? Y me llevó a Lucas 15, capítulo 15, versículo 17. Y fíjense lo que dice allí. Aquí está contando la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Este hijo menor pidió la herencia de su padre. Él decidió tomar la herencia, caminar, ¿verdad? Vivir con toda la riqueza que había obtenido de su padre. Hizo todas las cosas, llegó a un punto que se acabó la riqueza, que estuvo en un momento difícil de su vida, que ya no tenía nada que comer, que anhelaba solamente el poder comer las algarrobas que le echaban a los animales, ¿verdad? Y en ese punto, el punto más bajo de su vida, dice esto, versículo 17. Cuando finalmente entró en razón. ¿Sí? Dice eso. ¿Qué es esto, mis hermanos? Revelación. La revelación es cuando finalmente entramos en razón. Mira lo que está diciendo este hijo. Se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Qué interesante esto. ¿Por qué? Porque hablando de la paternidad, a pesar de que este joven pidió su riqueza, a pesar de que este joven se fue de su casa paterna, a pesar de que este joven malgastó la riqueza, a pesar de que estaba en un momento sumamente difícil, a pesar de que la culpa lo inundaba, a pesar de que la indignación lo arropaba, ¿qué pasó con este joven? Cuando finalmente tuvo razón, entró en razón, tuvo una revelación. ¿Una revelación de qué? De que su relación no había sido rota por lo que había hecho. De que su relación con su padre no había sido rota por lo que había pensado, no había sido rota por lo que había perdido, no había sido rota por la situación en la cual estaba. Y eso nosotros lo necesitamos entender, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros nos sentimos indignos, porque a veces nosotros nos sentimos desamparados, porque a veces nosotros pensamos que nuestra vida es insuficiente y cuando llegamos a ese punto necesitamos la revelación del Espíritu Santo que nos haga entrar en razón y poder decir, nosotros somos hijos de Dios.
Necesitamos entrar en eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí dice, y comienza a ver lo que él tenía. En casa, hasta los jornaleros tenían comida de sobra. ¿Dónde? En casa de mi padre, ¿sí? ¿Qué más? Y dice él, y yo aquí estoy muriéndome de hambre. ¿Qué sentido tiene esto? Y entonces dice, volveré a casa de mi padre. Es importante que nosotros entendamos algo. No vamos a, este joven no llegó a la casa del padre y dijo, bueno, hola papá, ¿cómo estás? Vale, cónchale, sabes que se me acabó la platica, vale, cónchale, vale, acéptame. No llegó así. ¿Qué hola papá? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Mira, me voy otra vez a ocupar de mi habitación, ¿sabes? Porque... Y el papá como, ¿y este más o menos? ¿Sí? Fíjense cómo llega este hijo. ¿Cómo llega? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él está entendiendo que lo que hizo estuvo mal. Pero a pesar de que lo que hizo estuvo mal, su padre tiene la oportunidad de decidir si lo acepta o no lo acepta nuevamente. Es importante esto, que nosotros reflexionemos, ¿sí? Y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no sé si a usted le ha pasado con sus hijos, pero a veces uno le provoca arrancarles la cabeza. ¿A usted no le pasa? Los que son padres, es que lo voy a... que a veces hacen unas cosas que uno le provoca, pero... Y entonces uno le dice, tranquilo mi amor, pero... No, ni palabras dices, para no pecar contra el cielo. Pero a pesar de todo eso, llega la cena, se pone la mesa y se sientan a comer. A pesar de todo eso. Con miedo, dicen los hijos. Con miedo, pero se sientan a comer. Y calladito y no dicen nada. Y más bien ponen todo. ¿Quieres agüita? ¿Quieres jugo? Te hago. La cena te la hacen todo. No. Todo chévere. Y así nos comportamos, ¿no? Los hijos. Pero fíjate que nosotros necesitamos entender y tener un corazón constricto y humillado delante de Dios. Mire, usted no sabe cuántas veces nosotros pecamos al día. Millones. Pero aún así, tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Esto es simplemente una expresión de humillación delante del Padre. ¿Para qué? Reconociendo que de verdad lo ha hecho mal. A veces uno tiene conversaciones con los amigos, con los familiares y dice, algo les molesta, ay sí, perdóname, vale, está bien, perdóname, ya. Y uno sigue. Y a veces uno toma esa actitud con Dios. Ay Señor, ay perdóname, tú sabes cómo soy yo, ay perdóname. Y no hay un corazón constricto y humillado, no hay una, Señor, miércoles, de verdad lo hice mal. Yo no soy digno de que me ames tanto. Perdóname. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a tener una convicción de hijo. Una convicción de hijo. La revelación. Entonces, hay 3 elementos importantes que necesitamos recordar. Lo primero, para experimentar la paternidad de Dios, necesitamos tener una relación ferviente con Dios, ¿sí? Lo segundo es que cada uno de nosotros debe experimentar
identificar ese vacío de paternidad para que juntos podamos caminar hacia ese lugar de poder llenar ese vacío de paternidad, que no lo llenan otras personas, que no lo llenan cosas, que no lo llenan palabras, sino que lo único que lo llena es la vida de Cristo en cada uno de nosotros, ¿sí? Y la llenura de su Espíritu Santo en nosotros. Y lo tercero es que nosotros necesitamos estar plenamente convencidos, ¿sí?, de que somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? A través de la fe, porque la fe, dice Hebreos 11, versículo número 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es descansar en lo que Dios ha dicho de nosotros. De hecho, en estos días estaba conversando con Karen, el viernes, por cierto. Decía que hay que llamar las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Y ahí estábamos discutiendo, bueno, porque a veces nosotros mal utilizamos esto, y bueno, vamos a llamar las cosas que no son como si fueran. Y la verdad es que en ese pasaje está hablando es Dios. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y nosotros lo que debemos es unirnos a lo que Dios está diciendo. Y cuando nosotros nos vemos como huérfanos, cuando nosotros nos vemos como apartados, cuando nosotros nos vemos como pobres, cuando tenemos que unirnos a lo que piensa Dios de nosotros. Y Dios piensa, tú eres mi hijo amado, mi amor inagotable está sobre tu vida. Tú eres por aquel que yo entregué a mi hijo unigénito para que no te perdieras. Yo te he convertido en un rey, un sacerdote. Tú eres mi pueblo adquirido. Sí, te he convertido en ese real sacerdocio, te he convertido en una nación santa. Y entonces es allí que nosotros comenzamos a llamar las cosas que no son, porque vemos nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestra inclinación al pecado, la vemos, pero nos unimos a lo que Dios está diciendo de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que hacemos. Dios se fija en lo que somos. Y somos hechura suya, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? ¿Cómo podemos entender más esta paternidad? ¿Cómo podemos experimentarla más? Identificando los atributos de Dios como Padre. Y lo primero que nosotros podemos ver en estas características de nuestro Padre Celestial es que tenemos un Padre amoroso, ¿sí? Tenemos un Padre amoroso. ¿Por qué? Dice 1 Juan 4, 9 al 10. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que este Padre Celestial que tenemos es un Padre amoroso, ¿sí? Ese Padre amoroso nos permite, nos hace ver que Él ha entregado, ¿sí?, algo, a alguien valioso, que Él ha hecho el trabajo de quitar lo que nos separaba de Él, en este caso el pecado. ¿Para qué? Para que pudiéramos encontrarnos y poder abrazarnos y poder disfrutar de ese amor inagotable que Él tiene para nosotros, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio con eso. ¿Qué otra característica tiene el Padre Celestial? Nuestro Padre Celestial es comprensivo, ¿sí? Dice Efesios 4:32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y aquí nos enseña un modelo. Usted debe perdonar a los demás, así tal como Él nos ha perdonado por medio de Cristo. Y aquí nos vuelve a recordar el Padre Nuestro, ¿no? Usted sabía, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice el Padre Nuestro. Y fíjense que ahí parece que hay una condición, ¿no?
perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, en la medida que recibimos de parte de Dios este Padre celestial comprensivo, de esa misma manera nosotros tenemos que hacerlo. Y por eso yo creo que Jesús, cuando le preguntaron, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonarlo? 70 veces 7. Y este hombre cayó ¡puc!, como condorito para atrás, porque no puede ser. Pero ¿qué es lo que está revelando Cristo aquí? La esencia del Padre. Ese Padre que es comprensivo, ¿sí? Y que da esperanza y que da segunda y tercera oportunidad. Y hasta 70 veces 7. Importante eso. ¿Qué otra característica necesitamos conocer de nuestro Padre Celestial? Bueno, que nuestro Padre Celestial es fiel. Y este es uno de los atributos más hermosos que tenemos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si es por nosotros, ya esta relación ya se hubiese acabado. Ya hubiésemos salido corriendo. Ya, mira, Señor, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Así que dejemos esto hasta aquí. Yo te quiero como amigo. Nos vemos en el camino. No quiero que seas mi novio. No quiero mucho menos casarme contigo. O sea, no quiero entrar en las bodas del Cordero. ¿Sí? Uno parece que es un chiste, pero la verdad es que muchas veces nosotros pensamos de esa manera. Señor, mira, no eres tú, soy yo. Entonces, yo no quiero una relación más profunda contigo. Yo no quiero vivir como tu novia. Yo no quiero vivir como tu esposa. Ya así de amigos estamos bien, nos vemos de vez en cuando, nos tomamos algo por ahí, un cafecito, un vinito o algo. Una santa cena, tú sabes, Señor, y ya. No sé, como antes, me imagino como antes era una santa cena, es un banquete. Entonces, a veces nos comportamos de esa forma con el Señor. ¿Y sabe por qué vivimos eso? Porque no hemos reconocido ni experimentado la paternidad de Dios. Porque si entendiéramos verdaderamente y existiera una revelación en nuestras vidas de cómo es Dios y de sus atributos, mire, nosotros estaríamos babiaditos por Dios. Y haríamos todo lo que Él nos pidiera. Y le diríamos, sí, mi amor, todo lo que tú digas. Y así viviríamos constantemente. Por eso es que ahora vamos a orar para que haya una mayor convicción en nuestras vidas que somos hijos de Dios, ¿sí? Otra de las características que tiene nuestro Padre Celestial es que tenemos un Padre que es protector, ¿sí? Lo vemos en el Salmo 68:5, dice que Él es Padre de huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Nos damos cuenta que no se duerme el que nos guarda, nos damos cuenta de que Él es como una fortaleza en la cual nosotros podemos habitar, ¿sí? Como dice el salmista, es de mi alto refugio, mi fortaleza, ¿sí? Un lugar seguro donde yo puedo estar. Y esa es una característica de nuestro Padre Celestial. Y hay más, pero esta es la última que voy a mencionar. Una característica de nuestro Padre Celestial es que Él es proveedor. Él es proveedor. Filipenses 4:18-19 dice, por el momento no tengo todo lo que necesito y aún más, dice el apóstol Pablo. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo. Y esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a estos que levantaron esa ofrenda y que se la enviaron a través de Epafrodito. Le dicen, hermanos, muchas gracias por sus ofrendas. Muchas gracias porque esto sirve para que yo continúe el ministerio. Pero ¿saben algo? Quiero decirles esto. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten ustedes de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y esto es lo que nosotros hacemos cada vez
que nosotros pues tomamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y las entregamos al Señor. Y esta palabra es oportuna para nosotros y reconozcamos que ese mismo Dios que nos cuida a nosotros, Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Y estos son algunos de los atributos, hay más, pero son los que quiero mencionar el día de hoy. Y ya bueno, para ir concluyendo entonces, dice, nuestra relación con Dios debe estar fundada en el principio de creer y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya que Cristo es la porción que nos completa en todas las áreas de nuestra vida, en especial en la necesidad de ser aceptados y parte de la familia de Dios. La convicción de ser hijos es un asunto de revelación, descubrimiento, que ocurre por la búsqueda de cada persona y la gracia del Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre en medio de nosotros. Ahora, les entregaron unas hojitas y en esas hojitas hay unos pasajes que ya la guardaron, ya hicieron dibujitos, ¿verdad? Si tiene lápiz, ahí va a haber algunas preguntas. Este es el examen de hoy. Así que vamos a ver qué dice la hojita. Ay, Jesús. Ayúdeme, por favor. La primera pregunta que dice. No me entregaron hojita a mí. Eso, gracias. Ah, mira, aquí eso, pastora, hizo la tarea. Aquí está. Mira, aquí hicieron la tarea, así que yo tengo mi chuletita aquí con respuestas y todo. Un aplauso, vale, siempre tan dispuesta a responder las cosas y proactiva. Bueno, según Romanos 8:15, ¿qué hemos recibido de Dios? Vamos a ver. Romanos 15 está allí, es la primera lámina, Dani. Según Romanos 15, ¿qué hemos recibido de Dios? ¿Qué hemos recibido? ¿Un qué? Un espíritu de adopción. Muy bien. Excelente. 20 puntos. Ahora, y según Romanos 8:16, ¿qué nos asegura? Que somos hijos de Dios. Y según Romanos 8:17, ¿en qué hemos sido convertidos? En herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¿Sí? Excelente, vale, pero ustedes no están atentos. Excelente. Ahora, según Juan 1:12, ¿qué debo hacer para ser hijo de Dios? Creer y recibir, ¿sí? Excelente. ¿Y quién llena los vacíos de nuestra vida según Efesios 1:23? Cristo. Cristo llena esos vacíos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se da la revelación? Según Lucas 15:17. Cuando finalmente entramos en razón. ¿Sí? Y somos humildes para poder acercarnos reconociendo nuestra falta. ¿Sí? Entonces eso, excelente, muy bien. Esas son preguntas facilitas. Un aplauso para todos ustedes. Pero hay dos preguntas más que quiero que te lleves. Quizás no las puedas responder ahorita, pero las puedes responder luego. Dice la pregunta: ¿cómo te ves en tu relación con Dios? ¿Como esclavo o como hijo? Y la tercera pregunta dice: cuando estás abrumado por circunstancias difíciles, ¿quién es la persona a quien acudes? Oye, yo lo felicito, yo a veces no voy directamente a Dios, pero es importante que nosotros llenemos esto. Muchísimas gracias por la hojita, excelente. Ya le puse el 20 ahí. Excelente. Miren, para poder experimentar
esta paternidad de Dios, para experimentarla, no para conocerla, no para oír de ella, sino para experimentarla, nosotros necesitamos hacer algo más, aparte del examen, ¿no? Que lo hicimos muy bien. Tenemos que reprogramarnos. Necesitamos reprogramarnos. ¿Cómo nos vamos a reprogramar? Les voy a dejar una listica aquí para la semana, una tarea. Dice, debes realizar una lista de las cosas que te hacen sentir inseguro y contrastarlo con la palabra de Dios. Vas a hacer en la semana una lista de las cosas que te hacen sentir inseguro. Quizás cuando no tengo dinero, cuando me enfermo, allí. Usted va a hacer una listica, eso es personal. Va a hacer esa lista, ¿verdad? Hace la listica y luego lo va a contrastar con la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, el miedo. Entonces, bueno, yo siento miedo cuando no hay luz, porque pienso que me va a salir el coco. Bueno, está bien. No puedo dormir con la luz apagada porque pienso que me va a salir el coco. Bueno, está bien con eso. Pero cuando te pase eso, tú vas a buscar un versículo que te va a ayudar a contrarrestar ese miedo. Por ejemplo, el Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? ¿Sí? Y entonces así vamos reprogramando nuestra mente, reprogramando nuestro espíritu, no a responder al temor, sino a responder a la palabra de Dios, ¿sí? Y allí vamos a experimentar día tras día, en cada una de esas cositas que ustedes y yo anotemos en la lista, vamos a finalmente entrar en razón. Vamos a tener la revelación de Dios en nuestras vidas para poder crecer aún más, ¿sí? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Va a hacer la tarea conmigo? Yo quiero hacer esa tarea porque tengo una lista bastante larga. Dios me ayude para esto. Así que quiero invitarte a que juntos podamos orar a Dios y pedirle: Padre, yo quiero experimentar tu paternidad. No solamente quiero conocerla, no solamente quiero oír de ella, no quiero solamente ver cómo los demás experimentan la paternidad, sino que yo quiero experimentar esa paternidad de Dios. Así que vamos a hacer un último ejercicio para eso. Y con todo respeto, busca una persona allí, puede ser la que tengas a tu lado, busca a alguien a quien le puedas dar un abrazo. Y mientras le das un abrazo de forma respetuosa, vas a comenzar a orar por él. Y le vas a decir: Señor, yo bendigo a esta persona en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Padre, que este abrazo sirva de instrumento para que tú puedas revelarte a su vida. Hoy oro para que tus propósitos se cumplan en ella, en él. Hoy oro para que todos los temores que puedan haber en su vida sean desvanecidos a causa de tu amor. Hoy te doy gracias porque sé que esta buena obra que comenzaste en la vida de esta persona que estoy abrazando, la sigues perfeccionando todos los días de la vida. Gracias te doy, yo la bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo su entrar, su salir, el fruto de sus manos. Hoy oro, Señor, para que tu palabra sea esa lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Hoy oro para que el Espíritu Santo se avive en medio de su corazón y pueda responder y obedecer a tu palabra cada día. Señor, que no le haga falta nada, sino que pueda manifestar y disfrutar de tu amor cada vez, en cada circunstancia difícil, que tu palabra sea la guía. Hoy oro, Señor, por mi hermano, por mi hermana, por esta persona que estoy abrazando. Señor, guárdala. Y así mismo como hoy puedo abrazarla, que así mismo tú también puedas abrazarla, Señor. Y puedas demostrarle que tu amor, que tú como Padre bueno, constantemente la cuidas y que estás con ella todos los días de su vida.
Te bendecimos, Padre, y te damos gracias como casa espiritual. En el nombre de Jesús. Amén, amén